Muy buenos días, jóvenes. Para todos aquellos que no lo saben, la clase que se grabó, la número 2 correspondiente a nuestro módulo, tuvo ciertos errores y no pudo convertirse de forma correcta, sobre todo por errores en las grabaciones y sobre todo por errores en el micrófono. También en los errores de estabilidad en la red, que provocaban que los alumnos no pudieran escuchar del todo bien la clase. Es por ello que la clase número 2 se brinda de esta forma para que los alumnos puedan tener el contenido que se vio en esa sesión, y para los alumnos que entraron puntualmente a aquella sesión les servirá de repaso el presente video. Y para aquellos que no tuvieron la oportunidad de conectarse a tiempo por cuestiones técnicas, pues este video servirá para que estén al día en los contenidos. Bien, pues entonces comencemos. Hablemos sobre el derecho procesal laboral. Bien, ¿qué es el derecho procesal del trabajo y cuáles son sus principios? Bien, podemos decir que el derecho procesal del trabajo es el estudio de la serie de instituciones y procedimientos creados por el Estado con la finalidad de que patrones y trabajadores puedan acudir a defender sus dichos y sus intereses, los cuales son determinados por la autoridad a través de un laudo. Para efectos del derecho procesal laboral, un laudo es una resolución que es emitida por las juntas de conciliación y arbitraje que pone fin a una disputa o a un conflicto de naturaleza laboral. Bien, conforme a lo establecido en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, los principios procesales que rigen al trabajo en esta materia son de publicidad. ¿A qué se refiere? A que todas las actuaciones de las autoridades laborales serán públicas. De gratuidad, se refiere a que el procedimiento es gratuito. ¿A qué se refiere esto? A que no se deberán cobrar ningún tipo de cuotas judiciales. Sin embargo, esto no exime a que los abogados particulares tienen derecho de recibir y cobrar honorarios. De inmediatez, se refiere a que el procedimiento laboral deberá ser lo más rápido posible. Sin embargo, en este aspecto, debido a la carga laboral que existe en las juntas de conciliación y arbitraje, es muy difícil poder cumplir de forma satisfactoria este principio de la inmediatez, porque debido a esa misma saturación que existe en las juntas, encontramos de que entre audiencia y audiencia a veces hay espacio de 1 a 2 meses. De oralidad predominante. El procedimiento tendrá fases escritas y tendrá fases orales. En el procedimiento, como se encuentra aún vigente ante las juntas de conciliación y arbitraje, es oral a medias, por así decirlo, porque hay momentos procesales en los que se puede intervenir de forma oral. Sin embargo, a opinión de un servidor, sigue siendo predominantemente escrito, porque los aspectos de las conciliaciones, la demanda, la contestación de la demanda, el ofrecimiento y admisión de pruebas, inclusive los dictámenes de las pruebas, muchas ocasiones siguen siendo de forma escrita.
de instancia de parte. Este es un principio que rige la mayoría de las ramas del derecho, porque el derecho no puede funcionar de forma automática, debe de ser instado, debe de ser impulsado por la persona que tiene interés dentro de los asuntos. En este aspecto, la instancia de parte se cumple a través de la presentación de la demanda y de tutela para el trabajador. Se refiere a que todo el procedimiento buscará proteger en todo momento o buscar todo aquello que sea más benéfico para el trabajador. Ahora, hablemos del conflicto laboral. Un conflicto laboral es la disputa de derecho o de intereses que se suscita entre empleadores y empleados. La negociación para procurar la solución de los conflictos laborales se lleva a cabo entre representantes sindicales o unitarios de los trabajadores y los empresarios o sus representantes. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta, jóvenes, que el conflicto laboral va a ser la base de todo el procedimiento laboral. No habría no había procedimientos laborales si no existieran conflictos que debieran ser resueltos. Y en las relaciones obrero-patronales van a ser situaciones que nos vamos a encontrar muy frecuentemente. Bueno, los conflictos tienen clasificaciones, es decir, vamos a encontrar varios tipos de conflictos. Los individuales son los que se suscitan entre un patrón y un trabajador, y los colectivos son aquellos que ocurren entre uno o más trabajadores y un patrón, o uno o más trabajadores y uno o más patrones. Sin embargo, en los aspectos colectivos, no es el aspecto individual el que va a hacer la forma en que los trabajadores van a intervenir. Es decir, por ejemplo, en un conflicto individual, el trabajador interviene representándose a sí mismo. Sin embargo, en un conflicto colectivo, la personalidad para representar los intereses de los trabajadores recaerá en un ente colectivo que se denomina sindicato. Y eso lo veremos más adelante. Pueden ser también, continuando, conflictos jurídicos o de naturaleza jurídica. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a diferencias relativas al cumplimiento de obligaciones establecidas en la ley. Y número 4, económicos, que son todos aquellos que versan sobre el pago de alguna prestación o sobre aumentos salariales o sobre la entrega de alguna prestación contemplada por la ley, como por ejemplo repartos de utilidades o el aguinaldo. Bien, continuando, hay otros tipos de clasificación de los conflictos. Podemos decir que son entre patrones y trabajadores, también puede ser entre patrones exclusivamente o entre trabajadores exclusivamente. También podemos encontrar que sea conflictos entre sindicatos, cuando los intereses de cada uno de estos entes colectivos choquen. O también puede ser entre un sindicato y sus mismos miembros, o entre un sindicato y terceras personas. Bien, hablemos sobre las instancias que conocen los conflictos laborales en México. ¿A qué se refiere esto? ¿Quién va a conocer de mis problemas laborales o ante quién voy a acudir si tengo problemas o si se suscita un problema de esta naturaleza? Bien, con fundamento en nuestro artículo 123 constitucional, apartado A, fracciones 20 y 31, y
en los artículos 604 a 620 y 621 a 624 de la Ley Federal del Trabajo, encontraremos que son la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, que funcionan en cada una de las entidades federativas y que les corresponde el conocimiento y resolución de los conflictos del trabajo que se susciten. Ahora, paréntesis, este es la competencia y las autoridades del trabajo que estaban vigentes hasta antes de que se reformara la Ley Federal del Trabajo y que se eliminara, entre comillas, a las juntas federales de conciliación y arbitraje. Y digo entre comillas porque la reforma elimina en el papel a las juntas, pero no genera efectivamente la nueva autoridad o tribunales en este caso, que van a ser los que van a reemplazar ese papel de las juntas. Por lo que si en estos momentos alguno de ustedes llegara a tener un conflicto laboral, lo más probable es de que una junta de conciliación y arbitraje fuera la que conociera de su asunto, a pesar de que ya existe una reforma al respecto. Pero no podemos dejar, o el Estado no puede dejar a los justiciables sin una entidad del trabajo. Entonces, al no poder crear una nueva, pues prevalece o pervive el sistema de las juntas de conciliación. Ahora, hablando sobre la reforma, ahora tenemos que vamos a encontrar tribunales del Poder Judicial de la Federación y tribunales laborales en las entidades federativas. Es decir, el derecho del trabajo va a pasar a ser competencia del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas. Y la función de la conciliación va a estar a cargo de organismos que van a llevar el nombre de centros de conciliación y registro laboral que van a estar en las entidades federativas. Todas estas reformas son con fecha del 1 de mayo del 2019. Ahora, jóvenes, hablemos de ciertos aspectos que, si bien es cierto, ya vimos en la asignatura de Derecho Laboral, es necesario que los entendamos bien o que al menos los mencionemos para recordarlos en esta materia procesal. Comencemos por la renuncia. ¿Qué es la renuncia? Es un acto unilateral de voluntad del trabajador que extingue la relación laboral sin responsabilidad de su parte, excepción hecha de cualquier compromiso económico contraído con anterioridad, pero que no implica la renuncia de derechos adquiridos con motivo de su trabajo. Y esto es importante, porque muchos patrones todavía piensan que la renuncia es la renuncia del trabajador a la relación laboral, pero también a sus derechos. Y este es un error muy grande. Los derechos son irrenunciables, jóvenes. Por lo tanto, una renuncia no podrá ser las veces de renuncia de los derechos que ustedes hayan adquirido por motivo de la prestación de un trabajo. Bien, de conformidad con la reforma de mayo del 2019, tenemos que la firma de documentos en blanco en cualquier momento de la relación laboral se tendrá como una acción totalmente improcedente. De la misma forma, se señala dentro de esta categoría la alteración de documentos para integrar la renuncia del trabajador de forma dolosa. Artículo 48 bis de la reforma del 1 de mayo del 2019. ¿A qué se refiere esto, jóvenes? Se refiere a que lastimosamente muchos patrones, aprovechándose de la necesidad de los trabajadores de obtener un trabajo, llevaban a cabo eh, funciones de coacción, que es decir,
citaban a los trabajadores o a la persona que buscaba trabajo y les decían, sí tenemos trabajo, pero para que yo pueda brindarte la oportunidad, necesito que me firmes estos papeles. Y muchas veces eran formatos en blanco o eran renuncias anticipadas porque en las cuales no estaba llenada la fecha o inclusive manifestaciones de haber hecho algún acto que deviniera en el despido justificado del trabajador, por ejemplo, desfalcos, robos o cualquier otra cosa, o muchas veces aprovechándose de la necesidad de los trabajadores, se firmaban formatos membretados en blanco que posteriormente eran llenados conforme a las necesidades o a los caprichos del patrón. La reforma tiene como objetivo lograr la erradicación de ese tipo de prácticas, de que los patrones, aunque hagan al trabajador firmar formatos, renuncias o hojas en blanco u hojas membretadas en blanco, estas en determinado momento puedan ser invalidadas o tomadas como improcedentes debido a que se está violando el derecho del trabajador a un trabajo digno. Y esto se viola debido a que estas acciones tienen como consecuencia el perjudicar al trabajador en el aspecto de lo que pudo o de lo que se ganó con su trabajo en esas empresas. Bien, continuamos. Ahora hablemos del despido. El despido es la disolución unilateral de la relación de trabajo de parte del patrón y se considera justificado cuando se presenta un incumplimiento grave y culposo de las obligaciones del trabajador, es decir, todo aquello que se encuentra dentro del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, por su parte, ¿qué es el despido injustificado? Pues una rescisión del trabajo sin que se actualice una de las razones contempladas por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Además, si se considera que este mismo artículo prevé la obligación para el patrón de dar aviso al trabajador del despido, así como de la fecha y la causa o las causas de la rescisión. Ahora, esto es muy importante, jóvenes, porque es importante el aviso de rescisión de la relación del trabajo. Es muy importante tanto para el trabajador como para el patrón y es uno de los requisitos que menos se cumple. ¿Por qué? Para el trabajador representa la certeza del por qué me estás despidiendo, porque en el aviso se debe justificar por qué te estoy despidiendo o te debo dar una causa del por qué te despedí. Y es muy importante también porque para el trabajador representa el inicio del plazo de 2 meses que tiene para poder acudir ante la justicia laboral a exigir sus derechos. Por cuanto hace al patrón, es importante porque representa la certeza del patrón del por qué estoy despidiendo a un trabajador y la posibilidad de en su momento poder ofrecer esa prueba dentro del procedimiento. Porque recuerden que en derecho laboral el patrón es el que tiene la carga de la prueba al 100%. Pero también para el patrón representa un respaldo porque en caso de que el trabajador llegase a no presentar una demanda, este representa la prueba base para la prescripción, que es la pérdida para el trabajador del derecho de acudir a la justicia laboral.
Ahora, por cuanto hace al trabajador ante un despido injustificado. Ante un despido injustificado, el trabajador tendrá dos alternativas: solicitar la reinstalación en el empleo con las mismas características y condiciones que venía desempeñando, o recibir una indemnización con el importe de 3 meses de salario. Eso se encuentra en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Por cuanto hace la reinstalación, supone que el trabajador se ha reintegrado a su trabajo con las mismas condiciones y sin ningún tipo de represalia. Sin embargo, esto muchas veces no se cumple porque los patrones lo primero que comienzan a hacer una vez llegado el momento es comenzar a buscar algún tipo de justificación, error o cualquier omisión del trabajador para poder despedirlo. Entonces, muchas veces los trabajadores optan por la indemnización de 3 meses de salario y buscar mejor nuevas o mejores condiciones de empleo. ¿Qué es la prescripción? Como ya lo mencioné hace unos momentos, se entiende en sentido negativo, es decir, la pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo. Y claro que se encuentra dentro de nuestra Ley Federal del Trabajo. Se encuentra en el artículo 516, en el cual nos dice que las acciones en materia laboral prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación pudo haber sido exigible. Sin embargo, existen excepciones y estas excepciones son las siguientes. Prescriben en un mes las acciones de los patrones para despedir o sancionar a sus trabajadores, así también como las acciones de los patrones para efectuar descuentos autorizados por la ley y las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo por terminación simple del contrato. Y prescriben en 60 días las acciones de los trabajadores para demandar con motivo de un despido injustificado, que es lo que mencionábamos hace unos momentos. Ahora, prescriben en 2 años las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo y las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte del trabajador por riesgos de trabajo. Ahora, punto importante sobre la prescripción. Cabe agregar que la prescripción se interrumpe por la sola presentación de la demanda, con independencia de que se notifique al demandado, o por la presentación de cualquier promoción, aunque estas no se presenten ante una autoridad competente. ¿Qué quiere decir? La presentación de la demanda va a interrumpir el cómputo de la prescripción. Es decir, si es el día 59 de los 60 días que contempla la ley, es decir, 2 meses para presentar la demanda, si yo lo presento en el día 59, ahí se cortó el término de la prescripción. Y entonces yo, como trabajador, podré estar en condiciones legales y formales para presentar mi controversia laboral. Aunque para la parte patronal sea injusto hasta cierto punto el de que un día antes se presente la demanda y ésta sea aprobada, pues es parte de los beneficios que contempla la Ley Federal del Trabajo. Artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, el procedimiento tradicional laboral era de la siguiente forma. Primero había una etapa conciliatoria, que era, o es, porque debía estar vigente, voluntaria, en la cual se acudía ante un mediador conciliador y se intentaba llegar a un acuerdo. Si esto no se lograba, entonces se podía abrir el procedimiento ordinario laboral.
que inicia con la presentación de la demanda. Entonces, se presenta la demanda y automáticamente se cita a las partes para una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que es la audiencia trifásica laboral. En esta audiencia, en un primer momento, se va a exhortar a las partes a conciliar. Si no existe punto de acuerdo, entonces se pasa a la siguiente etapa de la audiencia, que es demanda. Por cuanto hace al trabajador, se deberá ratificar el escrito de la demanda. Por cuanto hace al patrón, en primer lugar, el representante patronal deberá acreditar su personalidad con su instrumento notarial o la carta poder que haya recibido, y posteriormente, ya sea de forma escrita o de forma oral, deberá dar contestación a la demanda punto por punto, prestación por prestación, y a su vez la parte trabajadora en la vía de la réplica podrá manifestar lo que su derecho convenga sobre la contestación de la demanda, y también realizar algún tipo de manifestación al respecto de falsedad o algo por el estilo. Posteriormente se le da la voz a la parte patronal, que hará lo conducente, y una vez terminado esto, se convoca a una audiencia, que es la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. En la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, de nuevo las partes van a comparecer y presentarán cada quien su pliego probatorio. En este pliego probatorio van a estar las pruebas documentales privadas, públicas, testimonios, periciales, todo aquello que a las partes o que a criterio de las partes sea necesario para demostrar a la autoridad que tienen la razón dentro del proceso. Si se trata de documentos públicos o documentos que por su naturaleza no sea necesario desahogo especial, pues se tendrán por ofrecidos. Sin embargo, también dentro de esta audiencia existe un momento en que las partes podrán objetar la validez o la legalidad de las pruebas de la contraria, y la Junta hará lo conducente, determinando si aprueba o rechaza las pruebas de las partes. Posteriormente, aquellas pruebas que han sido señaladas como de especial procedimiento de desahogo, pues serán, dada la redundancia, desahogadas en el día y hora que la Junta así lo considere. Una vez terminado el periodo probatorio, es decir, desahogadas todas las pruebas, se va a emitir un acuerdo, que es el acuerdo de cierre de instrucción. El cierre de instrucción es la manifestación de que no existen pruebas pendientes. Posteriormente se dan 3 días para la vía de los alegatos. Las partes tendrán esos 3 días para presentar alegatos por escrito, que serán tomados en cuenta por la Junta al momento de resolver, y posteriormente la Junta, en su momento procesal oportuno, emitirá un proyecto de laudo, el cual posteriormente se va a votar, y finalmente, de ser aprobado, será emitido como laudo que pone fin a ese conflicto laboral. Sin embargo, derivado de la reforma que ya hemos hablado, hay un nuevo procedimiento laboral, y es este que vamos a ver a continuación. Ahora, el nuevo procedimiento laboral. Hablando del procedimiento individual del trabajo. En primer lugar, tenemos que haber una solicitud de conciliación que se va a presentar en el centro de conciliación. Este centro de conciliación y registro laboral. Se va a fijar un día y hora para la audiencia de conciliación, y si ambas partes se presentan en persona, pues podrá celebrarse la audiencia en ese momento, que es una situación que funciona inclusive
actualmente. Posteriormente va a haber notificaciones en caso de que sea una solicitud en la que no comparecen ambas personas y se notificará personalmente al patrón al menos 5 días antes a la audiencia. De no comparecer, se le impondrá una multa y se le tendrá inconforme con todo arreglo conciliatorio. Y posteriormente, en dado caso de que sí se notifique al patrón, va a haber una audiencia de conciliación, se va a celebrar ante la presencia de un conciliador, conciliador que va a proponer a las partes opciones de solución justas y equitativas. Las partes de común acuerdo pueden solicitar otra audiencia para continuar negociando siempre y cuando haya la voluntad de las partes o que sea viable para las partes llegar a un acuerdo. En dado caso de que las partes lleguen a un convenio, pues se hace un convenio, se redacta, se firma, se ratifica y tendremos la elevación del convenio a cosa juzgada. En dado caso de que no se llegue a una conciliación, se emite una constancia de no conciliación y esta se emite si no se presenta la parte citada o cuando no existe posibilidad alguna de acuerdo. Ahora, todo este proceso no deberá durar más de 45 días naturales. Ahora, las etapas escrita y oral de este nuevo procedimiento. Tenemos que por cuanto hace a la fase escrita, tendremos una etapa de demanda y contestación de la demanda, es decir, la demanda deberá ir acompañada de la constancia de no conciliación como requisito y dentro de la misma demanda se van a ofrecer pruebas que respalden sus posturas. Es decir, va a ser parecido al procedimiento civil. Ya no va a haber momentos procesales especiales para presentar las pruebas, sino las pruebas se van a integrar dentro de la demanda y a su vez la parte patronal deberá integrarlas dentro de la contestación de la demanda. Posteriormente, tendremos una etapa de reconvención y contestación a la demanda. La reconvención es como lo que coloquialmente conocemos como contrademandar, ¿sí? Y al contestar la demanda, el demandado puede, como ya lo dijimos, reconvenir y el actor tiene derecho a contestar la reconvención. Ahora, réplica y contrarréplica. El tribunal va a correr traslado es la notificación y llevarte las copias que, que sean necesarias de la demanda para que se objeten las pruebas, se formulen réplicas y se presenten pruebas. El demandado también tendrá el derecho a contestar la réplica por escrito, formulando contrarréplica y en su caso objetar las pruebas presentadas en la réplica del actor. Y también vamos a tener una fase oral. ¿Cuál es esta fase oral? Va a ser la audiencia preliminar. ¿Cuál va a ser los objetivos de esta audiencia preliminar? En primer lugar, la depuración del procedimiento, el establecimiento de hechos no controvertidos, la admisión o desechamiento de pruebas, el citatorio para la audiencia de juicio y la resolución de recursos de reconsideración contra actos del secretario instructor. Es decir, en esta audiencia también se van a resolver todos aquellos recursos sobre fallas procesales, cuestiones relativas a la personalidad, a la legalidad de las pruebas, legalidad de documentos o instrumentos notariales, todo aquello se va a resolver en esta audiencia preliminar. Y posteriormente tendremos la audiencia de juicio, que se va a basar en el desahogo de las pruebas, la formulación de los alegatos
y la emisión de una sentencia en la misma audiencia y terminación del procedimiento en la misma audiencia. Fíjense, jóvenes, que esto es muy interesante porque de aplicarse tal y como lo está contemplando la reforma, tendríamos una aceleración considerable de los procesos, sobre todo porque en la misma audiencia de juicio tendríamos la emisión de una sentencia y la conclusión del procedimiento, lo cual nos ahorraría mucho tiempo que se sigue utilizando, por ejemplo, en el procedimiento tradicional. Bien, jóvenes, ese es el fin de la clase 2. Espero que este video haya sido de su agrado. Lo recomiendo que lo repasen para el aspecto de las actividades futuras y nos estamos viendo pronto, jóvenes. Cuídense mucho, la situación está muy difícil. Cuídense ustedes mismos. Si van a salir, tomen las precauciones necesarias. Espero verlos muy pronto en el salón de clase. Nos vemos.